Los cuerpos solares. Mensaje supremo de Navidad 1967-1968 Samael Aun Beor. Capítulo primero, la Atlántida. Amadísimos hermanos gnósticos. En esta noche de Navidad de 1967, vamos a comenzar este mensaje recordando a ese antiguo continente sumergido llamado Atlántida. En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solón que la Atlántida había sido destruida 9000 años antes de conversar con él. En un antiguo manuscrito maya conservado en el Museo Británico puede leerse lo siguiente. En el año 6 de Can, el segundo Muluk, en el mes ZRC, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificado. Después de 2 conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la superficie cedió y 10 países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes, 8000 años antes de escribirse este libro. El famoso Dr. Pablo Schliemann, quien tuvo el alto honor de haber descubierto las ruinas de la vieja Troya, halló entre el tesoro de Priam un extraño jarrón de forma muy peculiar sobre el cual está grabada una frase con caracteres fenicios, que textualmente dice: del rey Cronos de la Atlántida. Resulta interesante saber que entre los objetos desenterrados en Tlahuanaca, Centroamérica, se encontraron jarrones muy semejantes a los del tesoro de Priam. Cuando dichos jarrones misteriosos fueron intencionalmente rotos con propósitos científicos, se encontraron entre estos ciertas monedas en las cuales se podía leer con entera claridad una frase que decía: emitido en el templo de las paredes transparentes. Hablando esotéricamente, diremos que todo templo de misterios, que todo lumisial gnóstico, es de hecho un templo de paredes transparentes con el infinito estrellado por techo, pero el citado templo mencionado en los jarrones misteriosos, era la Tesorería Nacional Atlante. En los archivos del antiguo templo budista de Lhasa, puede leerse todavía una inscripción caldea muy antigua escrita 2000 años antes de Cristo y que dice: cuando la estrella Baal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, las 7 ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y estremecieron como las hojas de un árbol movidas por la tormenta. Y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó en los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. Buscarán refugio en sus templos y ciudadelas y el sabio Mu, el sacerdote de Ra-Mu, se presentó y les dijo: ¿no os predije esto? Y los hombres y las mujeres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron diciendo: Mu, sálvanos. Y Mu replicó: moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Si ellas se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos y se sumergió con sus habitantes en las profundidades en unos cuantos meses. La civilización atlante no ha sido superada todavía por nuestra tan cacareada civilización moderna. Los atlantes también conocieron la energía atómica y la utilizaron en la paz y en la guerra. La ciencia atlante tuvo la tremenda ventaja de estar unida a la magia. Se fabricaron robots extraordinarios. Cierto tipo de elementales superiores controlaba dichos robots. Esos robots dotados así de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía informar a su dueño sobre los peligros que le acechaban y en general sobre múltiples cosas de la vida práctica. Tenían los atlantes máquinas tan extraordinarias y maravillosas como aquella que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano, preciosa información intelectual. Las lámparas atómicas iluminaban los palacios y los templos de paredes transparentes. Las naves marítimas y aéreas del viejo continente sumergido fueron impulsadas por energía nuclear. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano podían hacer levitar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera. El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse el templo sacratísimo de este dios santo.
Las paredes o muros plateados de dicho templo asombraban por su belleza y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo de la mejor calidad. El marfil, la plata, el oro, el latón, lucían dentro del interior del templo de Neptuno con todos los regios esplendores de los antiguos tiempos. La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy sublime dios Neptuno, era toda de oro puro. Aquella inefable estatua misteriosa montada en su bello carro arrastrado por exóticos corceles y la respetable corte de 100 Nereidas, infundían en la mente de los devotos atlantes, profunda veneración. Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos del dios Neptuno, mientras no violaron la ley y el orden, pero cuando profanaron las cosas sagradas, cuando abusaron del sexo, cuando se mancharon con los 7 pecados capitales, fueron castigados y sumergidos con todas sus riquezas en el fondo del océano. Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón: todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas, sufren perturbaciones que determinan con el tiempo, una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. El continente Atlante se extendía y orientaba hacia el austro, y los sitios más elevados hacia el septentrión, sus montes se excedían en grandeza, elevación y número a todos los que existen actualmente. La historia del diluvio universal cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas las razas humanas, son simples recuerdos de la gran catástrofe atlante. Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de incas, mayas y aztecas, los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etc., son de origen atlante. Es urgente saber, es necesario comprender que los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y en la Odisea, fueron héroes, reyes y reinas en la Atlántida. Todos los pueblos antiguos veneraron y adoraron a esos dioses y diosas santos que vivieron en la Atlántica y que ahora habitan el Empíreo. La Atlántida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo. Las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen origen atlante. Las religiones egipcia, incaica, maya, etc., fueron las primitivas religiones de los atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los famosos alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto atlante, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos y jeroglíficos de los egipcios y de los mayas, provienen de la misma fuente atlante, y así se explica su semejanza, demasiado grande, para ser resultado de la casualidad. Antiguas tradiciones afirman que los atlantes tuvieron un metal más precioso que el oro, y este fue el famoso Orichacum. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de la violación de la ley es siempre catastrófico. Capítulo 2. La raza aria. La época de la sumersión de la Atlántida fue realmente una era de muchos cambios geológicos. Emergieron desde el seno profundo del inmenso mar otras tierras firmes que formaron nuevas islas y continentes. Algunos sobrevivientes atlantes se refugiaron en el pequeño continente de Gragonchi, hoy África, el cual aumentó en tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme que emergieron de entre las aguas vecinas se sumaron al mismo. El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle, las islas de las Antillas, las Canarias y España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El antiguo mar del Colidius situado al noroeste del continente recién formado entonces y conocido como Ashark, Asia, cambió de nombre y hoy se le conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este mar Caspio estaban formadas por tierras que al emerger del océano se habían unido al continente del Asia. El Asia, el mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce como Cáucaso. Dicho bloque, en aquellos tiempos se llamó Friangchan Arali y más tarde Colidisisi, pero hoy en día, como ya dijimos y lo repetimos, es el Cáucaso. Por aquellas épocas un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de Ticliamis, desembocaba en el mar Caspio, ese río se llamaba entonces Oxosería, y todavía existe pero ya no desemboca en el mar Caspio, debido a un temblor secundario que le desvió hacia la derecha. El rico caudal de aguas de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño mar de Aral.
Pero el antiquísimo lecho de ese viejo río llamado ahora Amu Darya, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los siglos. La Atlántida pasó por terribles y espantosas catástrofes antes de desaparecer totalmente. La primera catástrofe se sucedió hace 800.000 años poco más o menos. La segunda catástrofe se sucedió hace unos 200.000 años. La tercera catástrofe acaeció hace unos 11.000 años y de la cual, como de su diluvio, guardan más o menos confuso recuerdo todos los pueblos. Después de la tercera gran catástrofe que acabó con la Atlántida, el antiguo país de Ticliamis, con su formidable capital situada en las riberas del ya citado río que desembocaba en el mar Caspio y que más tarde dio origen al mar de Aral, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por las arenas, y ahora es solo un desierto. Por aquellas épocas desconocidas para un César Cantú, y su historia universal, existía en el Asia otro bello país conocido con el nombre de Marapleicie. Este país comerciaba con Ticliamis, y hasta existía entre ambos muchísima competencia comercial. Más tarde, este país de Marapleicie vino a tomar el nombre de Globandia debido a la gran ciudad de Gof. Globandia y su poderosa ciudad fueron tragadas por las arenas del desierto. Entre las arenas del desierto de Goth se hallan ocultos riquísimos tesoros atlantes, y poderosas máquinas desconocidas para esta gente de la raza aria. De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos tesoros, mas nadie se atreve a tocar eso, porque aquel que lo intenta es muerto instantáneamente por los gnomos que los cuidan. Solo los hombres de la futura sexta gran raza podrán conocer esos tesoros, y eso a condición de una conducta recta. Muchos comerciantes de perlas de la Atlántida se salvaron refugiándose en Perlandia, país conocido hoy en día como la India. Fueron atlantes los que construyeron las pirámides de los egipcios y de los aztecas, quienes fundaron la civilización incaica, quienes establecieron los misterios de la India, China, Egipto, Yucatán, etc. Desapareció la raza atlante tragada por el mar. Dicha raza tuvo 7 subrazas, la última de ellas, la séptima, corresponde a los sobrevivientes de la gran tragedia. La semilla de nuestra raza aria es nórdica, pero al mezclarse con los sobrevivientes atlantes dio origen a las subrazas del tronco ario. La primera subraza floreció en el Asia central. La segunda subraza se desenvolvió en la India y todo el sur del Asia. La tercera subraza creó las poderosas civilizaciones de Babilonia, Caldea, Egipto, etc. La cuarta subraza se desarrolló en Grecia, Roma, Italia, etc. La quinta subraza es la anglosajona y teutona. Los grandes tratadistas de la antropogénesis moderna tales como Elena Petrovna Blavatsky, Rudolf Steiner, Max Heindel y otros, cometieron el error muy lamentable de suponer que en estos momentos nos hallamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, como si nosotros los latinoamericanos no existiéramos, como si nosotros también fuéramos anglosajones o teutones, o algo por el estilo. Es absurdo ignorar el fenómeno racial de la América Latina. A todas luces resulta lógico que de la mezcla de los conquistadores españoles con las tribus indoamericanas, resultó de hecho y por derecho propio, una nueva subraza, la sexta rama del tronco ario. El trabajo de formación de la sexta subraza en el territorio piel roja, fue mucho más difícil porque los conquistadores ingleses, en vez de mezclarse con los nativos indígenas, los destruyeron, los asesinaron. Solo en forma muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de sangres. Por ello la fraternidad oculta que gobierna los destinos del mundo se vio en la necesidad de convertir el territorio norteamericano en un crisol de fundición de razas. En Estados Unidos todas las razas del mundo se han mezclado para formar la sexta subraza con enorme dificultad. La sexta subraza en la América Latina se formó fácilmente y esto es algo que no deben ignorar los tratadistas de la antropogénesis y del ocultismo. La séptima subraza aria todavía no existe, pero existirá y estará formada por los sobrevivientes del nuevo gran cataclismo que muy pronto destruirá a la raza aria. En aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia Central y cuyas ruinas todavía existen en los Himalayas, alrededor del país del Tíbet, en aquellos otros países como Gobilandia, Marapleicie, etc. Todos ellos situados en el corazón del Asia, existieron las poderosas civilizaciones espirituales de la primera subraza aria.
En Perlandia, la tierra sagrada de